negociarlo. Yo espero que así lo tomen. Y es que aquí habría algo básico, perdón. ¿Para quién estás gobernando? Creo que eso es esencial, fundamental. Claro. Da la impresión, pues, de que estas actitudes a la defensiva fueran más las de un líder de partido que las del presidente, que las de un presidente, que tiene que tomar en cuenta todas estas opiniones y, hombre, no puede negar la cruz de su parroquia. Más de un sentido, ahora sobre todo con esto de que la PGR, sus abogados, los abogados de la nación, los abogados del gobierno federal en términos mexicanos, porque así es, son empleados del presidente, salen a impugnar la... ¿Te refieres al obispo Arturo Chávez? La aprobación de los matrimonios y adopciones homosexuales. Pero volviendo al punto, da esa impresión, tú hace rato lo mencionabas así de pasada, bueno, que has escrito también abundantemente de ello, pareciera ser pues que tenemos a un presidente que está a la defensiva con todo lo que signifique oposición, con todo lo que signifique cuestionamiento, incluso con los puntos de vista diversos que son expuestos de modo muy civilizado, sobre todo cuando hay una convocatoria donde, como decías, eso es precisamente lo que se espera, hombre, que se enriquezca y que nos pongamos de acuerdo y que yo pueda decir, oye, tienes toda la razón, no se me había ocurrido, ¿no? Pero en fin, no quiero abusar, da esa impresión. A propósito de la dureza del lenguaje del PRI, en este caso de Beatriz Paredes, pero que no es la única, porque otros senadores, otros legisladores, otros diputados han opinado también duramente, rechazando las propuestas del presidente Calderón. Me pregunto hasta dónde son ciertas, porque ya sabemos que este es el país de la simulación y que en la política mexicana casi todo es simulación. Hay que estar realmente muy despierto para identificar o percibir qué puede no ser simulación, porque es un ejercicio dificilísimo. Sí. Porque si el presidente, desde luego avalar, porque no podría haber sido de otra manera, la idea de que el PRD y el PAN marchen como aliados en las elecciones de distintos estados de la República para gobernador y otros cargos, él por supuesto lo apoya, y sin embargo lanza su reforma política casi al mismo tiempo, la lanzó antes, pero iban a coincidir, preventivamente iban a coincidir en enero. Entonces hay allí un lance contra el Partido Revolucionario Institucional que ha sido íntimo cohabitante, como recordaba el término francés, han cohabitado la política y el Estado y el gobierno, estos dos partidos durante los últimos 29 años, de manera muy cercana e íntima, de tal forma que hasta se les confunde. Son lo mismo, decía Miguel Ángel la vez pasada. Se parecen enormemente en lo que hacen, en la política, en sus propósitos. Entonces, ¿cómo romper de pronto esa cohabitación? ¿Qué esperaba el presidente al lanzar la reforma política y al mismo tiempo aliarse o permitir que su partido se alíe para las elecciones con el PRD? Para derrotar al PRI. Para derrotar al PRI. ¿Y por qué el PRI? Su socio. Para el PRD, ¿por qué el PRI es mejor que el PAN? Se han cohabitado y gobernado juntos estos 29 años. Son parte de las preguntas que uno se hace, porque además están llenas de otros disparos, otras contradicciones. Por ejemplo, esto mismo que aludía ahora Ricardo, de que el obispo Chávez, el procurador de la República, se lanza a nombre del gobierno federal a impugnar ante la Corte los matrimonios de personas del mismo sexo, lo que establece una política de gobierno. Ya no es el PAN, ni la Iglesia Católica, ni las organizaciones de derecha las que están en campaña, es el gobierno federal quien impugna esta ampliación de las libertades públicas e individuales que representa lo que aquí votó la Asamblea Legislativa. Entonces son disparos en varios sentidos que parecen contradecir las acciones más de fondo, en este caso la de la alianza entre el PAN y el PRD. Yo creo que tienen un sentido general, estas acciones no son tan contradictorias. Lo que el presidente está buscando, según parece, es consolidar o ampliar la base ciudadana que lo ha apoyado.
no ha vacilado por eso en proponer iniciativas que pondrían a los ciudadanos en contra de los poderes. Ese es su discurso. Ese es su discurso, pero yo creo que tiene sentido porque... Desde su punto de vista. Desde su punto de vista, porque ha llegado a la conclusión de que no puede entenderse sin costos elevados, porque se entiende con el PRI, no solo por afinidad, sino porque paga. Hay una negociación que implica favores recíprocos. Pero el PRI es un partido muy Lo vimos avesado. recientemente en el presupuesto, no estás hablando en sentido figurado. No solo. No estás, Sí, sí. sino en dinero constante, contante y sonante, Ajá. y constante. Y constante. Entonces, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría tiene el propósito de hacer saber al sector conservador de la sociedad, que es un sector importante y respetable, que el presidente está con ellos. Y varias de sus iniciativas en la reforma política apuntan a la misma dirección. Está apelando a una pulsión entre conservadora y autoritaria de un importante segmento de la sociedad, que no puede ser desdeñado desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista esencial de respeto a la opinión de las personas, ni desde el punto de vista más convenenciero, más pragmático, de contar con su favor político. Sí, pero en el discurso de defensa de la propuesta original presidencial se habla mucho de que digo, los voceros más importantes de este asunto de parte del PAN y de los líderes del Congreso panistas han dicho que se trata de de empoderar a los ciudadanos, pero paradójicamente no se incluyen temas fundamentales, ¿no? Como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, que eso sí significaría un real poder de los ciudadanos, ¿no? Y cuando se incluye el referéndum, se le incluye de mala manera, como una defensa del presidente frente a un Congreso renuente claro. a aprobar sus iniciativas. Si desde empoderar a los ciudadanos se trata realmente, si yo pudiera, yo les cambiaría todas las reformas por la revocación de mandato. Eso realmente le daría a los ciudadanos un poder, un verdadero poder, y sin embargo se ignora en la iniciativa. Y por eso yo digo que esperaría que del PRI o del PRD o de ambos se incluyan algunas de esas figuras, si de verdad también hay un compromiso de esos partidos por darle más poder real a los ciudadanos y combinar quizá con algunas de las otras cosas que están presentes en la reforma de Calderón, es decir, agregarle, no solamente rechazarla de tajo, sino agregarle y modificarle lo que haya que modificar para que salga un producto pues más o menos satisfactorio en términos de mayor eficacia gubernativa y mayor participación ciudadana. Para completar quizá con una obviedad, porque los ciudadanos tendrían entonces la posibilidad, al ejercer su derecho a revocar el mandato a quienes eligen, no solamente de ir a votar, porque nos quedamos aquí tan impotentes cuando los vemos que se portan como se les da la gana, violentando la voluntad ciudadana, yendo incluso en contra de ella con enorme frecuencia, y no nos queda más que esperar a la próxima elección para ver quién más viene. Sí, con total impunidad. A ese respecto, el de la revocación, yo le pondría ciertos reparos, porque la revocación es una institución propia de una sociedad muy madura, muy consolidada en su juego democrático, etapa en la que todavía no nos encontramos. Puede ser un factor de inestabilidad, particularmente la revocación del mandato presidencial. Pero quizá en otros niveles tendría sentido. Sí, yo cuando pienso en la revocación de mandato, sobre todo la pienso para legisladores, quizá incluso para alcaldes, quizá, pero no para gobernador ni para presidente, porque además la figura de revocación de mandato es una especie de importación de los sistemas parlamentarios, en donde existe el voto de censura, para quitar por razones políticas, incluso no solamente legales, a un mal primer ministro, a un mal jefe de gobierno. Con lo cual flexibiliza el hecho de que si ya lo elegiste no te tienes que esperar los 6 años o los 3 años, lo puedes quitar en cualquier momento. Pero para presidente estoy de acuerdo con Miguel Ángel, porque además en la revocación del mandato el presidente no tiene una contraparte para defenderse. Puede ser fácilmente víctima de intereses, desde luego intereses fácticos que quieran echar para abajo un presidente que está afectando esos propios intereses a través de la manipulación
de los ciudadanos. Pero con legisladores yo sí digo que si se abre la posibilidad de que se reelijan por 6 años o por 12 años, y sabiendo que tienen en un momento dado la probabilidad de quedarse ahí, tengamos los ciudadanos la posibilidad de decir, oye, no, estás votando en sentido contrario a lo que nos ofreciste, estás incurriendo en escándalos, hay problemas de impunidad, te vas en cualquier momento. Bueno.